Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández. Quise traerles este pensamiento de un expresidente venezolano, escritor maravilloso, don Rómulo Gallegos, porque esas palabras que están allí tienen mucho que ver con lo que hemos estado hablando acerca de aquello de las circunstancias y el propósito. Hemos dicho que las circunstancias o las cosas son pasajeras, son efímeras, y que no debes dejarte enganchar por las cosas que estás viendo ahora porque pronto pasarán. Don Rómulo Gallegos escribió: el mal es temporal, la verdad y la justicia imperan siempre. Léalo en voz alta a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Y pregunto, ¿quién tiene la verdad y la justicia? Dios. La verdad y la justicia forman parte de la naturaleza intrínseca, propia, la esencia de Dios. Por lo tanto, esa verdad y esa justicia van a permanecer para siempre. No hay un acto de injusticia que quede impune. Tarde o temprano va a salir. No hay una mentira que dure toda la vida. Tarde o temprano la verdad va a reinar. Digan amén conmigo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Bueno, saben que estoy enganchado con esto de la esperanza. Durante nuestro ayuno congregacional estuvimos hablando de ello porque el enfoque del ayuno congregacional era ese, abundar en esperanza. Y terminamos el ayuno y bueno, he permanecido enganchado a eso. Y creo que no solamente yo, como una necesidad personal, porque debo yo cada día abundar en esperanza, yo como pastor, como persona, como individuo, como padre de familia, como líder, debo constantemente reanimarme para seguir adelante. Y pienso que ustedes también hacen un ejercicio diario para vencer tanto pesimismo, para vencer tantas cosas adversas a lo que tenemos como propósito en la vida. Y yo quiero hoy vincular el crecimiento espiritual o el crecimiento en términos generales con la esperanza. Una persona que no tiene esperanza no va a crecer nunca, porque precisamente el crecimiento es un desafío diario. Todos los días tenemos que estar regando, cultivando la semilla de la esperanza para que dé su fruto en su tiempo. Ahora, hablar de crecimiento es hablar de algo integral, es decir, existen diferentes tipos de crecimientos. Entre ellos pudiéramos hablar del crecimiento demográfico, cómo las sociedades crecen. Usted, por ejemplo, que ha vivido toda la vida en esta ciudad o vivió en el pueblo tal, se ha dado cuenta que tiempo después ese pueblo o esta ciudad han crecido numéricamente. Y así como hemos crecido poblacionalmente, es decir, el número de ciudadanos ha crecido, también han crecido otras cosas. Más viviendas, servicios públicos no hay que decir mucho, pero bueno, algo así parecido debería ser, es el deber ser, ¿cierto? Y si usted ve una planta, yo por ejemplo siendo un niño sembré varias plantas y qué lindo, después esas plantas fueron más altas que yo. Y hablamos entonces de ese crecimiento, de ese proceso interesante de las plantas, de cómo metemos una semilla y entra en un proceso y finalmente comenzamos a alimentarnos de aquello tan pequeñito que era una semilla, porque esa planta ha comenzado a dar fruto. Hablar del crecimiento económico, bueno, es una ciencia tan importante que se estudia académicamente para tratar de ver cómo analizar el fenómeno o de cómo provocar ese fenómeno del crecimiento económico.
Y ni hablar del crecimiento físico. Algunos han crecido hacia arriba, otros han crecido hacia abajo. Bueno, otros han decrecido. Pero tiene que ver con eso. Yo me alegro mucho porque estoy viendo crecer a mis nietos. Estoy viendo su evolución. Aquellos bebés que yo cargué y ahora ya no los puedo cargar. Pero todo eso indica que hay un crecimiento en lo físico. Y pudiéramos seguir mencionando muchos tipos de crecimiento. El crecimiento, de alguna manera, es importante porque aplica a todo, como ya lo he dicho. El asunto primordial aquí es cómo tener un crecimiento armónico o qué se necesita para eso. Cómo crecer armónicamente y qué necesito para que eso sea así. Esas son preguntas claves aquí. Ahora, puse en las redes ahora, un crecimiento al que poca gente le dedica atención es al crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual tiene que ver con una relación de la persona con Dios, y no solamente eso, sino cómo esa persona puede traducir esa relación en resultados. Crecimiento es resultado, de manera que el crecimiento espiritual es visible a través de un resultado. Cuando yo entro en una relación con Dios, esa relación genera crecimiento, pero ese crecimiento va a dejar en evidencia resultados. Un dirigente, un líder cristiano, un ministro, debe tener como propósito principal ayudar a las personas a crecer espiritualmente. Y de eso aprendemos del apóstol Pablo. Yo quiero que usted abra su Biblia, por favor, en el capítulo 15 de la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios. Primera a Corintios capítulo 15. Quiero que haga el ejercicio de tener la Biblia abierta porque lo que voy a hacer a continuación es un repaso, es un resumen, mejor dicho, de ese capítulo 15 para llegar a lo que yo quiero decirles esta mañana. Yo quiero que usted haga ese ejercicio cada vez que lea un versículo de la Biblia. Dedíquese a leer el contexto, porque nos va a decir por qué razón un escritor está diciendo esto o aquello. Es la mejor manera de estudiar la Biblia. No hechos aislados a lo que podemos darle cualquier interpretación loca. No, hay que ver por qué razón este autor está diciendo lo que está diciendo. Y en ese capítulo 15 de esa primera carta a los Corintios, como usted se dará cuenta más adelante, el apóstol Pablo termina hablando de crecimiento. Así cierra el capítulo 15, hablando de crecimiento. Ahora, es importante saber por qué y para qué. Entonces, por eso estoy haciendo este ejercicio con ustedes, hacer un resumen de este capítulo para poder comprender las razones que Pablo tuvo para tener un final con esa invitación al crecimiento. Fíjense, cuando nos ubicamos en los primeros versículos 1 y 2, el apóstol comienza hablando de la salvación que es en Cristo y la necesidad de asegurar esa salvación mediante la recepción de la palabra y la perseverancia en ella. Pudiéramos hoy desarrollar el mensaje sobre estos dos versículos porque verdaderamente son cruciales. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué le parece? ¿Qué está diciendo él acerca de la salvación? La tenemos en Cristo, pero también, si no la retienes, ¿están conmigo? Entramos en un tema teológico fuerte. Hay gente que cree que la salvación nunca se pierde. Pero no sé, ese versículo está un poco claro, ¿no? ¿Está poco claro o está muy claro?
Mira, está diciendo algo importantísimo. Por lo cual, así, y les voy a poner como tarea que lean el versículo 1. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Hay que retener la palabra para ser salvos, es decir, obediencia, práctica en la palabra. Si no, creíste en vano. Oiga, una cosa es creer y otra cosa es vivir en lo que crees. Hay gente que cree, pero no practica lo que cree. ¿Están conmigo? Bueno, así comienza el capítulo 15. Luego se dedica a dar todas las evidencias de la resurrección de Jesús. Se enfoca en eso. ¿Y saben por qué él se enfoca en el asunto de la resurrección? Porque es fundamental. La resurrección de Jesucristo es un tema fundamental de la fe de los cristianos. La resurrección de Jesús es el fundamento de tu esperanza. Es el fundamento de mi esperanza. Y dedica muchos versículos y hace una fuerte, pero muy fuerte defensa de la resurrección de Jesús y de los que han creído en Él. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Luego en el versículo siguiente dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, él no solamente está dando por hecho que Jesús resucitó, sino que los que tienen esa esperanza vendrán después de él, porque Jesús es la primicia de la resurrección entre los muertos. Uno de los grandes conflictos del primer siglo de la historia de la iglesia estuvo fundamentado en el asunto de si era o no era. Y esto comenzó incluso con el ministerio de Jesús. Tratar de convencer a la gente que Él era el Mesías, de que Él era el Cristo prometido. Pero cuando Jesús muere y resucita, entonces el tema se hace más virulento porque ya no es la cuestión si es el Mesías, sino también la discusión acerca de si resucitó o no. Así que el apóstol tiene que levantar una serie de argumentos para convencer que no solamente es el Cristo, sino que también resucitó. Por eso el énfasis aquí. Si seguimos adelante en el mismo tema de la resurrección, pero pasando hacia otros y cuándo y todo eso, aclara cómo será esa resurrección. Y vuelve y escribe, versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Mire la sabiduría y la inspiración que está recibiendo Pablo para ir paso a paso tratando de aclarar los pensamientos de su audiencia. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Así también es la resurrección de los muertos. Y comienza a argumentar, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Un cuerpo muerto se desintegra, se corrompe. Pero en la resurrección, según lo dice el apóstol Pablo, ese cuerpo no va a resucitar de la misma forma en que se sembró en la tierra, sino que resucitará en una condición de incorruptibilidad. Un cuerpo que va a resistir tiempo y espacio. El versículo 50 dice, pero esto digo, hermanos,
que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Punto número 1. Pablo está diciendo que Cristo resucitó. Número 2, que tú y yo, que tenemos esperanza, también resucitaremos. Número 3, ¿cómo será esta resurrección? No será con el mismo cuerpo que tienes ahora. Ese cuerpo que ya está arrugado. Ay, los jóvenes no hagan así. Te va a arrugar también. Por eso es que los jóvenes tienen que respetar a los adultos. Porque llegarán a ello. Y a lo mejor peor. Uno no sabe. Entonces será un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado. Todo eso lo está él aclarando en este mensaje a la iglesia. Ahora, esta instrucción era fundamental, pues las malas enseñanzas estaban generando desesperanza entre los hermanos. Los que no creían y atacaban la resurrección de los muertos. Recuerden que entre los mismos judíos había una religión como los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos, pero también se estaban enfrentando a la filosofía griega, que tenía otra concepción acerca de la muerte y de la vida. Y allí estaban estos hermanos siendo atacados por uno y por otro lado. Y entonces aquí está el apóstol tratando de avivarlos, de animarlos, porque como decía en uno de los pasajes el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana es tu fe, vana es tu esperanza. Entonces, ¿para qué voy a seguir yo siendo cristiano si me voy a morir igual que los demás y voy a permanecer en el sepulcro igual que los demás? Él está avivando la fe de estos hermanos y capacitándolos para que tengan respuestas frente a los maestros adversarios. Seguimos más adelante. Ahora habla del acontecimiento que activará, escuchen bien, está mencionando el acontecimiento que va a activar la resurrección. Cuando dice, versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, morir, pero todos seremos transformados. Es decir, él está diciendo, y está ampliando el asunto, que no solamente los vivos y los muertos, sino que todos seremos transformados. Cuando habla de transformación se está hablando de un cuerpo en un nivel superior, en un cuerpo que no se va a corromper, en un cuerpo eterno. ¿Y por qué está diciendo eso? Porque el siguiente versículo dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pregunto, ¿está claro aquí el pasaje? El apóstol está siendo incisivo y está aclarando algo interesante, porque esto se refiere a lo que es conocido en la teología, al rapto o arrebatamiento de la iglesia. Y a mí me parece interesante que el apóstol Pablo desarrolló una escatología acerca de este asunto pleno de esperanza para los cristianos genuinos. Cuando hablo de lo escatológico, estoy hablando de un evento futuro, de algo que va a ocurrir. Él está hablando acerca de algo que va a ocurrir, que tiene que ver con el retorno de Jesucristo a la tierra. Primero a buscar a su pueblo y luego para poner orden final al sistema. Pablo está corroborando, por eso digo que desarrolla esta escatología, porque luego escribe palabras de esperanza a los hermanos tesalonicenses. A mí me encanta cómo el apóstol desarrolla estas palabras,
por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y repite la palabra, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, o los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿De qué está hablando? Ahora no solamente está hablando de resurrección, está hablando de una resurrección colectiva de hombres y mujeres que pusieron su fe en Cristo. Pero no solamente está hablando de ese tipo de resurrección, sino que ahora está hablando del descenso, del regreso de Jesucristo a la tierra. Bendito sea su nombre para siempre. Y esto verdaderamente es esperanzador. Esta mañana yo quiero decirles sobre esto, que no nos dejemos arropar por los neomensajeros o los nuevos mensajeros, que de alguna manera ridiculizan la venida de Jesús. Son hermanos nuestros, conozco a muchos. Ridiculizan la venida de Jesús diciendo que esa es una teología escapista, porque estamos cansados del mundo y queremos irnos del mundo, queremos escapar de esta realidad. Yo no sé si es escapismo, pero es una realidad bíblica que Jesús está planteando ahora a través de la inspiración dada al apóstol Pablo. Queramos o no, esto se va a acabar algún día. Y voy a ser aquí un poco filosófico. O lo acaba Dios o lo acabamos nosotros. ¿Por qué digo lo acabamos nosotros? Bueno, porque cuando Corea del Norte amenaza volver ceniza a los Estados Unidos, pues los Estados Unidos también tienen armamento y finalmente el hombre mismo se va a destruir. ¿Están conmigo? Todo esto es hipotético que lo que estoy diciendo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que al fin y al cabo esto se va a acabar, sea que Dios lo acabe o el hombre mismo lo acabe por el camino que vamos. Realmente las cosas están así. Pero quiero decirte esta mañana que hay esperanza. Quiero decirte que lo que Dios está haciendo hoy es preparándote para algo mejor o peor. ¿Ustedes están aquí o se me fueron? No se me vayan porque yo me quedo solo, me autopredico. Lo importante es que si me autopredico, me autolleno de esperanza. Allá ustedes. Aleluya. Entonces, queramos o no, la Biblia enseña y dice que Cristo viene. Y el lenguaje inspirado de escritores como Pedro, dice que Cristo viene pronto. Bueno, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. De manera que nosotros nos sometemos a la soberanía de Dios. Ahora, una cosa sí quiero decirle. Mientras Cristo no venga, usted trabaja, usted estudia, usted genera, usted hace cualquier cosa constructiva para vivir mejor y para hacer que los que están a su alrededor vivan mejor. Escapismo significa entonces que usted se entrega a eso y no hace más nada. Usted es una persona que va a vivir infeliz hasta que no se cumpla aquello que usted cree que lo va a salvar de la hecatombe. Yo creo que Cristo viene y soy feliz y vivo mis días cada día con el mismo entusiasmo para hacer las cosas. De manera pues que esto tiene mucho que ver con nuestra actitud frente a la palabra de Dios. Oiga, apenas estoy en el repaso y ya. Otro asunto que trata Pablo aquí es el de la muerte y plantea la victoria sobre esta por la resurrección. Es decir, ¿qué va a vencer la muerte? La resurrección. Por eso en el versículo 55 plantea dos preguntas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Obviamente, estas dos preguntas no tienen respuestas, porque la muerte no puede defenderse a sí misma. Al contrario, es derrotada por la resurrección. Y diga al fin. ¿Están conmigo? Diga al fin. Sí. Finalmente llega el versículo que atrae mi atención. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Diga, firme, constante, firme, constante. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El versículo 58 es el último versículo del capítulo 15. Y resulta ser que el apóstol Pablo comienza ese versículo 15 con la expresión así que. Manejamos a menudo esa expresión, así que yo la repito cuando quiero enlazar una cosa con otra, cuando quiero generar una consecuencia o una conclusión. De manera que estas dos palabras sirven para introducir una consecuencia o una conclusión. Esta sumatoria de todos estos versículos, finalmente el apóstol dice, así que, ante todas estas cosas que he dicho anteriormente, todo este palabrerío se concreta en esto. Quiero que veamos estos detalles. Después que el apóstol plantea estos desafíos y te exhorta a ti y a mí a asumir ciertas conductas que estoy seguro te van a dejar poderosos resultados. Después de la expresión así que, me encanta la ternura apostólica. Hermanos míos amados. Eso es ternura. Son expresiones de valoración, de engrandecimiento de sus destinatarios. Los valora. Yo creo que estas tres palabritas nos enseñan a nosotros la importancia acerca de cómo tratar a los hermanos. ¿Cómo? Yo no sé, yo estoy hablando muchas cosas, pero es que esto me genera situaciones de la vida práctica. ¿Cómo estamos tratando a los hermanos? ¿Cómo nos estamos tratando nosotros? ¿Usamos un lenguaje tan tierno, tan amoroso como hermanos míos amados? ¿O estamos diciendo este hermano, no voy a decir nada para no adivinar lo que están pensando? ¿Cuál es nuestra relación con nuestros hermanos? Incluso pudiéramos decir, ¿cuál es nuestra relación incluso con nuestra familia? ¿Estamos siendo tiernos? ¿Estamos valorando a las personas que están a nuestro lado? ¿O simplemente son objetos, son números, son objetos que nos sirven, que nos benefician? ¿O realmente forman parte de eso tan querido, tan amado por nosotros? Es bueno hacernos esta pregunta hoy cuando hay tanto egoísmo y cuando hay tanta división en el país. Es triste lo que está pasando con las redes sociales. Los comentarios que se hacen sobre un hecho, ahí colocan las abreviaturas de malas palabras. La gente se refiere a la otra persona de lo peor. Se dicen cosas horribles. Los hijos de Dios debemos tener un vocabulario diferente. Debemos ser la diferencia en medio de la intolerancia, en medio de la falta de respeto. Tú y yo debemos saber cómo tratar
a los hermanos. Y cuando hablo de hermanos, estoy hablando de nuestros hermanos por ciudadanía. Es decir, una relación importante. Ahora, yo hoy les estoy hablando acerca de principios para el crecimiento espiritual. Yo descubro aquí dos principios importantes. Son sencillos, pero quiero compartirlos. Bien, para reafirmar lo que usted cree o para enseñarlo. El primer principio que descubro aquí es el principio de la firmeza. Estuve tratando de ayudar mi mente para ayudar también a mi audiencia y aclarar acerca de lo que es firmeza. Y la firmeza es una cualidad, ¿saben? Es una cualidad de lo que es estable o no se mueve. La firmeza tiene que ver con la voluntad, es decir, con lo que yo deseo. Es la voluntad en la realización de algo. Es mantenerme allí frente a aquello que creo. Por lo tanto, mi decisión es ser inamovible. Eso tiene que ver con firmeza. Y estuve analizando esto y solo el apóstol Pablo usa la expresión firmes en la fe 4 veces. Cuando escribe a los romanos, lo hace una vez. Cuando escribe a los corintios, lo hace 2 veces. Cuando escribe a los colosenses, lo hace una vez. El apóstol Pedro en sus 2 cartas menciona la expresión firmes en la fe una sola vez. Y usted dirá, ¿por qué estos detalles? Porque cuando hay una reiteración, eso indica importancia, validez de algo. Lo que indica que para el apóstol Pablo el concepto de firmes en la fe es importante. Ahora, cuando hablamos de fe, ¿a qué fe nos estamos refiriendo? Y cuando usted ve el contexto, en esas reiteraciones se refiere a lo que crees. Firmes en la fe, es decir, firme en lo que tú crees. ¿Y qué es lo que creemos? Bueno, entre otras cosas, hablando de este tema, la resurrección de Jesucristo, la resurrección colectiva de la iglesia, la venida de Jesucristo. Si tú crees en eso, entonces debes estar firme, no puedes dejarte mover. Y esto es vital en la vida y en la estabilidad de una persona en relación a lo que cree. Entonces es un principio, la firmeza, lo tomamos como tal, porque un principio es una ley, es una regla que se cumple o se debe seguir con cierto propósito. Tú no vas a creer en algo sobre lo que no tienes un propósito. Tú no vas a creer en algo de lo cual no vas a obtener un resultado. Por eso la validez de la firmeza como un principio. ¿Cómo puedo enunciar yo firmeza? Enunciar el principio. Y lo he organizado de esta manera. Cuando se tiene un compromiso con lo que se cree, se practica. Ese es el principio de firmeza. Cuando se tiene un compromiso con lo que se cree, se practica. Para mí, y es lo que quiero enseñarles esta mañana, eso representa el principio de la firmeza. Porque firmeza no es solamente creer. Este principio me compromete a practicar lo que creo. Si creo en algo y no lo practico, estoy creyendo en vano. Porque no estoy dejando demostraciones de que eso ciertamente es lo que yo creo. Es decir, lo que yo creo lo voy a demostrar con la práctica de eso. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Escribe el apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses 2:15. Tiene mucho que ver con lo que el apóstol está diciendo en el versículo 58. Estad firmes y retened la doctrina. Y cuando lees el segundo versículo del capítulo 15, igualmente está generando una relación entre estar firmes y practicar aquello para lo cual has abierto tu corazón.
¿Qué nos muestra este principio esta mañana? Este principio muestra que no solamente es creer en la doctrina, se debe practicar. Es una responsabilidad porque eso haría que esa fe es demostrativa. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. De manera que si tú tienes fe en algo, es decir, crees en algo, debes tener obra. Debes tener algo que muestre esa verdad. El Evangelio, dice el apóstol, que os prediqué y que recibisteis, y en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si lo retenéis como yo os lo he predicado. De otro modo, creísteis en vano. De manera que si tú eres un cristiano de esos que dices, yo creo, pero no vives el cristianismo, la conclusión que el apóstol deja aquí es, creísteis en vano. Y lo vano es algo hueco, es como la neblina, no tiene fundamento. El principio de firmeza nos enseña que si yo soy cristiano, debo vivir y comportarme como tal, como Cristo dice. De lo contrario, sería un cristiano vano. Y sabe cosa tremenda, escuchar muchas veces esto que yo he escuchado, y eso que es evangélico, y eso que va a su iglesia, oh Dios, eso es vano. Y qué lindo es escuchar cuando alguien me dice, un empresario me dice, oye, mándame otro como el que me mandó, esa persona es buena y creo que los demás van a ser igual. Oh, uno se llena, usted sabe, de orgullo santo. El principio de la firmeza conlleva al creyente a no sentirse defraudado. Porque si tú crees y practicas lo que crees, entonces tú asimilas, recibes todo aquello que crees, porque la práctica te lo está afirmando. Pablo dice que si tú recibes la palabra y la practicas, entonces eres salvo. Bueno, dice que el que confiesa y cree que Jesús es el Señor, es salvo. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿cómo sé yo eso? ¿Cómo sé, como dice Pablo, por el cual también sois salvos, si lo retenéis como yo lo he predicado? Has recibido a Cristo como tu único y personal Salvador, lo has confesado públicamente, pero no solamente eso, te has comprometido a vivir la palabra de Cristo. Eso te da la certeza, te da la seguridad de que tú eres un hombre o una mujer salva. ¿Y cómo lo sé, pastor? ¿Cómo sé yo que soy una persona salva? Saben que hay personas que tienen esas dudas terribles. ¿Y cómo sé yo que soy salvo? ¿Seré o no seré? Y viven en eso, deshojando la margarita de la salvación. ¿Ser o no ser? Eso es hasta filosófico. No. Creíste en Jesús. Lo recibiste como tu Salvador personal. Confesaste tus pecados. Y ahora vives según Jesucristo. Tú eres salvo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es decir, estás en una novedad de vida. Ahora, hay algo maravilloso en tu espíritu allá adentro que te da testimonio de que tú eres un hijo, eres una hija de Dios. El Espíritu del Señor da testimonio a nuestro espíritu de quiénes somos. El vivir según el fruto del Espíritu, en esa conducta de verdad, ya está diciendo claramente de que tú eres un hombre o una mujer salva. Tus hechos, ahí voy, a la experiencia, va diciendo que esa persona es una persona que no solamente ha confesado, sino que experimenta la salvación de Dios. ¿Estoy hablándoles a salvos y a salvadas esta mañana? Gloria a Dios para siempre. Eso tiene que ver con este principio de la firmeza. Y una última cosa que quiero añadirles a esto, es que este principio precisamente permite que vivas en libertad.
Como ya eres salvo, nada puede acusarte. Como ya has sido perdonado, nadie puede levantar el dedo contra ti, porque ya Jesús te ha perdonado. El Señor te ha redimido. Él cambió esa realidad del pasado por una realidad presente de ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Escribe a los Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Tú has sido libre de aquellas cosas que antes practicabas, vivías, incluso de aquellas voces internas que te acusaban y te señalaban, de la culpa. No es posible, escucha bien, que una persona que aceptó a Cristo como Salvador personal, una persona que ha confesado sus pecados a Cristo, una persona que cada día se esfuerza por vivir según el concepto de Cristo, esté recibiendo acusaciones de culpa. El diablo es un experto en acusar. De hecho, algunas traducciones de su nombre se le conoce como el acusador. Y la acusación no es otra cosa que restarle vitalidad a tu libertad. La culpa genera cargas. Y hay gente que cometió alguna cosa en el pasado, la confesó al Señor, pero todavía se sigue siendo culpable. No. El principio de la firmeza te está generando o debe generarte a ti libertad de la acusación, libertad de la culpa. Ya tú eres libre, Jesús te hizo libre. Todas tus culpas las llevó Él en la cruz del Calvario. Las dos palabras que usa el apóstol en el versículo 58 es firmes y constantes. Dos principios. El segundo principio aquí es el principio de la constancia. Analizando estas palabras, ¿saben? Yo decía, pero no sé, se parecen, pero no son iguales, obviamente, en letras, en la manera de pronunciarlas, pero en la conceptualización también son diferentes. El apóstol no está redundando aquí. El apóstol está reforzando algo. Está dándole lo que se llama por allí fuerza gramatical a lo que él quiere decir, darle más potencia. Y entonces él no solamente plantea el principio de la firmeza, sino que arrastra consigo al principio de la constancia. Y es que ser constante también tiene que ver con la voluntad. Es una voluntad inquebrantable, escucha, y me gusta esta definición, y continuada. La definición es que es una voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Escúchame, quiere decir que la constancia es dinámica. En ese día a día de la constancia van a haber situaciones que se te van a presentar en el camino. Y este principio dice que tú vas a buscar las formas de evitar que ese obstáculo te frene. Eso se llama dinamismo. Es decir, una constante manera de cómo avanzar. Y esto parece interesante. Y ahí está en pantalla cómo yo enuncio este principio. Aquello que persigo con pasión, a pesar de las circunstancias, y que no dejo de hacer hasta alcanzarlo. Ese es el principio de la constancia. Aquello que persigo con pasión a pesar de las circunstancias y que no dejo de hacer hasta alcanzarlo. Más adelante voy a aclararles un poco entre lo que es firmeza y lo que es constancia para cerrar esto. Antes de terminar, debo darles
ese compromiso. Me llama la atención que el apóstol Santiago plantea la constancia a la inversa. Constancia a la inversa. En otras palabras, al revés. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso es lo que yo he llamado constancia a la inversa. Fíjense lo que dice Santiago, me gusta ver los detalles. Santiago dice que el hombre tiene su camino. Hay un camino. ¿Para qué son los caminos? Para transitar, para caminarlos, y todo camino me lleva a un destino. El asunto es, ¿cómo estoy yo manejando mi camino? ¿Con ánimo? ¿Con a veces sí, a veces no? Entonces, de acuerdo a mi estado de ánimo, escucha bien, de mi estado de ánimo, yo puedo llegar al final o simplemente puedo quedarme. La constancia a la inversa tiene que ver con las personas de doble ánimo. Por lo tanto, es constante. El ánimo tiene muchas veces que ver con nuestro estado emocional. Y esto para mí es importantísimo decirlo esta mañana. El estado emocional. Subimos y bajamos. A veces estamos tristes, a veces estamos eufóricos. A veces tenemos fuerza, a veces nos sentimos débil. Y eso es un mover, una constancia. Santiago llama eso ser de doble ánimo. ¿Han escuchado la canción de Julio Iglesias? A veces sí, a veces no. ¿Alguien se la sabe? Bueno, esa canción tiene que ver con eso, con doble ánimo. A veces sí, a veces no. Para que sepan, yo también me la sé. Esa letra tiene que ver con una conducta de doble ánimo. Las personas de doble ánimo viven en una constancia a la inversa. En mis más de 40 años tratando con gente me he encontrado, ay Dios mío, con tantas de ellas. Sí, pastor, cuente conmigo. Yo soy el que soy. Dejó de ser. Mañana voy, seguro. Cuente conmigo. No solamente en cosas, sino en la misma fe. Cuando se vive en una constancia a la inversa, nunca se llega al final del camino. Nunca. Va a ser un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Y en eso está el hombre de doble ánimo. Así está la mujer de doble ánimo. Y lo más grave es que esta constancia a la inversa no solamente se vive en la fe, se vive en los matrimonios, se vive en lo profesional, se vive en el trabajo, se vive en las relaciones, y eso hay que revisarlo. Tú no puedes manejar tu vida sobre tu estado de ánimo. No puedes manejar tu vida sobre los sentimientos, porque los sentimientos son variables de acuerdo a las circunstancias. Y aquí es donde tenemos que ser firmes en lo que crees. Es decir, no solamente hay que tener firmeza en lo que crees, sino cómo valorar día a día, resolver las cosas que te pueden afectar tu firmeza. Y este es el papel importante del principio de la constancia. Mira esto que aprendí y lo comparto contigo. La constancia. Este principio genera una cosa que yo llamo dinamismo. El principio de la constancia te lleva al dinamismo. Es decir, siempre te estás moviendo. A veces, las circunstancias de la vida pueden hacerte desmayar. Mira esto. Me estoy adelantando, pero no importa. El principio de la firmeza. Estabilidad en lo que crees. Nadie te va a mover. Pero el principio de la constancia
te va a ayudar a que cuando estás firme aquí, vas a tener circunstancias, ataques, que intentan que te muevas de lo que crees. De hecho, Pablo está hablándole a estos acerca de la resurrección, de los que no creían en la resurrección. Y eran ataques que venían contra aquello que Pablo había sembrado en ellos. Es decir, las circunstancias van a querer moverte, pero cuando esas circunstancias vienen para moverte de lo que crees, entonces aplicas el principio de la constancia. Y porque como es dinámico este principio, vas a buscar las maneras de cómo evitar, escucha bien, de cómo evitar que esas circunstancias te muevan de la firmeza. Voy a aclararlo esto con estas palabras del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Quizás el versículo no les diga mucho, pero cuando usted ve el contexto, tanto en la primera como en la segunda carta a los tesalonicenses, fueron hermanos perseguidos. Ellos recibieron la palabra y estaban firmes allí en lo que habían recibido. Pero cuando venía la persecución y venían estas circunstancias terribles que amenazaban su estabilidad, entonces ellos se movían buscando la manera de cómo enfrentar aquello que intentaba moverlos. Y Pablo está diciendo aquí, recordando la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Lo que me dice a mí que la constancia se nutre de la esperanza. Si tú no esperas nada, no vas a ser constante. Si tu negocio no te está dando los dividendos que necesitas, vas a seguir con ello. Lo cierras porque no estás recibiendo nada a cambio. Si no estás recibiendo de una relación lo que realmente tú estás dando y esperas recibir, pues esa relación a lo mejor la terminas. Es decir, se fundamenta en la esperanza. Este principio de la constancia lleva al discípulo a defender lo que cree en la práctica y con argumentos. Estás firme en lo que crees. Tu voluntad es no moverte de allí, porque eso es lo que tú crees. Son tus principios, son tus valores. Sin ellos eres nada. Pero vienen las circunstancias. Viene aquello que trata de sacarte de tu fe. Entonces, el principio de la constancia va a defender lo que crees. ¿Y cómo lo vas a defender? Número uno, con la práctica. Vas a defenderlo haciendo que esto que crees sea una acción. Pero lo segundo, y muy importante, es que debes tener argumentos. Todo lo que está en el capítulo 15, o diría yo un 90% de lo que está en el capítulo 15 es argumentación. Diga argumentación. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? ¿De qué manera se está dirigiendo a su audiencia? Con argumentos. Y profundos. Son argumentos profundos. Y ahí está él defendiendo el gran valor de la resurrección. Y lo está defendiendo con argumentos. ¿Qué es lo que pasa con muchos creyentes? Practican el principio de la firmeza, pero hay una debilidad en el principio de la constancia. ¿Están conmigo esta mañana? Cuando yo los fastidia, usted me dice, pastor, ya. Nivel de tolerancia 0. No hay argumentos. Y si no hay argumentos, no puedes defender lo que crees. Por eso es tan importante
poner atención a la palabra de Dios. Por eso es tan importante no dejar perderle el tiempo al predicador, al maestro, al discipulador. Porque el maestro, el discipulador, el pastor se prepara para traer una enseñanza. Más vale un lápiz con punta larga, como dice la otra parte, que una mente corta. ¿Cuántos están escribiendo las notas? ¿Cuántos están desarrollando? Oye, el pastor, esto está bueno, esto está bueno, esto está bien, esto está aquí, esto está bueno, me interesa. Oye, esto me impactó. Porque sabes, al salir de allí y enfrentarte a la realidad de tu mundo, muchas de las cositas buenas que Dios está diciendo esta mañana habrán volado de tu mente. Y el pastor, el predicador, el maestro que invirtió horas, días, semanas buscando una palabra, no se perdió en ti. Por eso es bueno el papelito. Porque al salir de aquí, por las circunstancias de la vida, se te puede olvidar cualquier cosa. Ay, pero baja la chuleta. Y en tu estudio bíblico, en tu meditación de mañana lunes, te retroalimentas. Dile al que está a tu lado, no le hagas perder el esfuerzo al pastor. No lo digo por mí, porque yo me lo estudié y me lo sé y lo estoy practicando, lo digo por usted. Como dice Pablo, no estoy diciendo esto para buscar frutos para mí, no, sino para que ustedes lo obtengan. Por eso en la introducción dije que un dirigente, un líder, un ministro debe preocuparse constantemente por generar esperanza y por generar en la vida de su audiencia crecimiento. ¿Cómo nos impulsa entonces la palabra de Dios, fundamentados en el principio de la constancia, a defender lo que crees en la práctica y con argumentos? Me encantan estas palabras. La apologética, que no es otra cosa que la defensa de la fe, diga apología, tiene su fundamento bíblico en este pasaje, Judas 1:3. Todos los apologistas se fundamentan en Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Escúchame, voy a volver al principio. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. ¿Cuál es el tema central allí? ¿Cuál es el tema central? Salvación. Oiga, eso es lo más importante. La salvación en Cristo, lo más importante. Así que esto es común, pero a la vez relevante. ¿Y qué hay que hacer con eso que es tan relevante? Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, es decir, animándolos, que contendáis. Más común, que peleen. Y la fuerza ardientemente, ¿por qué? Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El principio de la constancia te lleva a pelear ardientemente por lo que crees. Algunos, como el Pedro aquel, dirán, eso es lo mío. Si de pelear se trata, pero no es pelear con tu fuerza física, es pelear con argumentos. Los animo, vayan al discipulado, crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Estén listos para defender la fe, porque defender la fe es defender tu estabilidad. Defender la fe es defender tu seguridad en Cristo Jesús. Hoy en día que hay tantas cosas, Dios mío, se dice una y otra cosa. Hay gente confundida, hay evangélicos confundidos. ¿Y por qué están confundidos? Hay dos principios que se están violando. El principio de la firmeza y el principio de la constancia. ¿Sabes qué dice el principio de la constancia?
Nunca debes dejar de aprender. Tuve una pequeña anécdota. Ya voy a terminar, ¿saben? Tuve una pequeña experiencia el domingo antepasado. Estoy predicando en el sur. Y yo estoy diciendo que frente a una situación que estaba diciendo, tuve que investigar y tuve que aprender, tuve que averiguar, tuve que preguntar. Bueno, cuando bajo, hay una persona ansiosa porque quiere hablar conmigo. Entonces yo le digo, ¿cuál es el problema? No, pastor, estoy preocupada. ¿Pero por qué está preocupada? Porque usted dijo en el mensaje que usted tenía que preguntarle a otro. Pastor, usted no tiene que preguntarle a nadie. Usted es un hombre sabio. Comenzó a decirme un poco de cosas. Y yo me reía. Me reía porque no lo sé todo. El principio de la constancia me dice que tengo que estar investigando, estudiando. Porque cada mañana te trae tu propio afán. Y tengo que responderle al afán. Por eso hay muchos que están carbonizados, porque se les presenta una situación, entonces no saben qué hacer. No, ¿y dónde están tus argumentos, vale? Esos 20 años, 30 años, hay casos así que tienes en el Evangelio. Esos 5 años, ese año que tienes en el Evangelio. ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu argumentación, lo que has aprendido? Entonces están allí tambaleándose sin saber qué hacer o qué creer. No, eso es inaceptable. Porque nos ha sido, y esa es la preocupación del apóstol Pablo. Dichosos los cristianos de aquel tiempo que un maestro como ese estuviera tan pendiente de ellos. Entonces, no. Firmeza y constancia. Firmeza y constancia suelen confundirse. Pero, en este caso muy particular, aquí, la firmeza tiene que ver con la responsabilidad del discípulo de mantenerse en la fe aprendida. ¿Sabes lo que están escribiendo? La firmeza aquí tiene que ver con la responsabilidad del discípulo de mantenerse en la fe aprendida. Mientras que la constancia está relacionada con no dejarse desviar por las falsas enseñanzas como la de aquellos que no creían en la resurrección de los muertos. Así que se parecen, pero no es lo mismo. Cada principio ataca algo en particular. Firmeza es mantenerse, constancia es defenderse. Diga conmigo, firmeza es mantenerse, constancia. Faltó la chuleta. Firmeza es constancia, es defenderse. Pónganse de pie, por favor. Ay, Dios mío. Me van a llamar la atención. Me eché 1 hora. Saben que esto es complicado, ¿saben? Hay gente que dice, ese mensaje estuvo corto, tan bueno y estuvo corto. Y uno que dice, oye, pastor, se pasó este día, le predicó demasiado largo. Dios, ¿qué hacer? Ese es el problema de los líderes. Los líderes son incomprendidos. Pero para algo el Señor nos llamó, para manejarnos en medio de esa incomprensión. Levante su mano conmigo, por favor. Qué bueno eres, Señor, gracias. Qué bueno eres, Dios. Al ayudarnos en este día, al afirmarnos en la fe y al proveernos medios para defender la fe. Gracias por todos aquellos que esta mañana han escuchado tu palabra a través de la radio o presencial en este lugar. No sé a cuántos les llegó
¿Y cuántos fueron tocados por ella? Pero tú lo sabes. Y oro para que tu palabra traiga frutos. Frutos. Y que este fruto permanezca. Señor, esta mañana oro por aquellos que necesitan firmeza. Por aquellos que están tambaleando en la fe. Que están débiles. Débiles por cosas que escuchan. Fortalécelo, Señor. Hoy levanto mi clamor en favor de los que están débiles en la fe. Oro para que no sean arrastrados por las circunstancias de la vida. Y que la palabra de hoy los reafirme. Oro por aquellos esta mañana que están firmes, pero ahora mismo frente a algo hay pensamientos de dudas, de temor. Ayúdales a ser constantes, a renovarse. Trae sobre ellos la idea, la palabra para avanzar, para vencer el obstáculo, para defenderse. Señor, trae sobre esta congregación firmeza y constancia. Señor, y haz que los resultados permanezcan cada día. Porque como principios que hoy hemos visto, siempre van a traer resultados. Gracias, Señor. ¿Cómo saber si realmente esto está en nosotros, si estamos practicando estos principios? Porque todo principio debe dejar un resultado. El versículo 58 termina diciendo: creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces la pregunta es: ¿qué consigo con estar firme y constante? Consigues crecimiento. Así que los principios del crecimiento espiritual es firmeza y constancia. Crecimiento en la obra del Señor tiene que ver con el servicio. Siempre tiene que ver con que es dinámico. No te vas a quedar detenido allí. No es en vano porque hay satisfacción por los resultados. Y les confieso, yo quiero vivir eso todos los días de mi vida. Quiero crecer en el Señor. Quiero crecer en la obra del Señor. Y quiero demostrarme a mí mismo cada día que mi trabajo en el Señor no es una pérdida de tiempo. Señor, esta mañana animo a este pueblo a seguir sirviendo, seguir trabajando para tu honra y tu gloria, Señor. Diga amén conmigo. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentó retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández.